¿Sabe usted qué es aporofobia? Ese término es definido como el rechazo hacia los pobres o hacia quienes poseen una condición de indigencia. Fue creado en el año 1995 por la filósofa Adela Cortina e incorporado a la RAE en el 2017. La filósofa escribió una columna para el periódico ABC Cultura en la que denunciaba que bajo muchas de las actitudes racistas y xenófobas que vemos cada día a nuestro alrededor, late una fobia muy distinta, la cual es la que nos producen los pobres. Yo me preguntaba si hay tanto rechazo al extranjero o a determinados extranjeros sí y a determinados extranjeros no, porque cuando vienen los turistas, pues sacamos en los periódicos con mucho entusiasmo, han venido 81 millones de turistas este año. La cuestión es, para esos otros extranjeros que no vienen con dinero, sino que vienen del otro lado del estrecho, en nuestro caso, toda esta mezcla lleva a preguntarse, y en todos los países pasa, ¿pero realmente molestan los extranjeros o lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o sean de la propia casa? Como a mí me parece que lo que molestan son los pobres, y además eso es transversal, porque molestan las mujeres pobres y los varones pobres, y molestan todos ellos molestan cuando son pobres, pues me pareció que es un fenómeno universal y que había que encontrarle un nombre, porque si no existe y no nos damos cuenta y Como sin no da embargo nombres. tiene mucha influencia. En el libro titulado Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, de la doctora Adela Cortina, se nos explica en el cuarto capítulo que nuestro cerebro es aporófobo, es decir, que los seres humanos nacieron en relaciones y sobrevivieron por su solidaridad con los próximos y por su defensa frente a los foráneos. ¿Qué es la aporofobia? Decir que aporofobia, sí alguna vez lo había escuchado, pero no tenía, digamos, una referencia muy clara, ¿no? He podido investigar muy superficialmente, se puede decir, pero entiendo por qué la aporofobia efectivamente es la fobia al desvalido, al pobre, ¿no? Cuando hay un rechazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre aporofobia y clasismo? Aporofobia tiene que ver más con el tema del rechazo, el odio, ¿no? A lo que la fobia en sí, ¿no? A lo que es el pobre, ¿no? Que eso, digamos, en una sociedad, en una cultura, pues la pueden tener, creo, consciente o inconscientemente muchas personas, ¿no? Por diferentes situaciones, ¿no? Uno porque hay un desprecio en sí a la pobreza, otro porque puede haber una suerte también de no querer ser pobre, ¿no? O aparentar, ¿no? Pero lo cierto es que en una realidad y en una cultura como la nuestra, pues coexistimos, convivimos, somos parte de la pobreza, ¿no? Entonces, la porofobia no sé qué tan marcada puede ser en una sociedad como la nuestra, ¿no? Porque considero que somos parte, ¿no? Parte de. Por otro lado, otra vez relacionándolo o respondiendo a esta segunda pregunta de la diferencia entre aporofobia y clasismo, bueno, el clasismo en términos así básicos es una actitud, ¿no? Que se adopta frente a una persona o, o uno, digamos, em, toma una posición X o Y de acuerdo a la clase social, en este caso a los estratos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la condición socioeconómica, ¿no? Ya sea por el ingreso, ¿no? Por ciertas características también sociales y culturales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre racismo, xenofobia y aporofobia? El racismo puede ser, si bien es cierto, están vinculadas, creo, las tres, que siempre hay una suerte de, lo transversal sería la discriminación o el racismo, o las diferencias en sí, hasta el clasismo entraría en esto, pero cada una al mismo tiempo creo que se tiene ciertas características, ¿no? El racismo está mucho más vinculado a aspectos étnicos, características físicas, ¿no? Que puede ser un racismo, como se dice, de arriba hacia abajo, que es un racismo, digamos, de lo que sería estructuralmente, cómo se ordena la sociedad de los blancos hacia los mestizos en general, negros, etcétera. O también puede ser un racismo de abajo hacia arriba, ¿no? Desde los que somos más mestizos, en el Perú también pues hay una mezcla muy diversa, hacia los que entre comillas tienen características
físicas más blancas, ¿no? Puede haber también otras connotaciones del racismo, pero básicamente está vinculado con la raza, aunque la raza, muchos dicen, pues es para los animales, nosotros somos una raza humana. Bueno, ahí se abre toda una polémica en sí, ¿no? La xenofobia, que considero que es un término para nosotros relativamente nuevo. La xenofobia es pues la fobia a los extranjeros, ¿no? Y nosotros estos últimos años, contra todas las tendencias o el comportamiento demográfico de migración, no se presentaba en el Perú, pero ahora sí, ¿no? O sea, sobre todo con la población venezolana. La aporofobia es tan antigua como la humanidad, pero en las sociedades actuales de economía financiarizada, sumidas en el neoliberalismo global que reacciona frente al estado del bienestar, la situación de las personas pobres se ve especialmente deteriorada y el rechazo que sufren por parte del resto de la sociedad cobra proporciones inusitadas. Se ha de recuperar las medidas del estado de bienestar de los años 60 y 70 del siglo XX, reconfigurando así como estado social de justicia. En el Perú, la aporofobia es un fenómeno social que ha llamado la atención en el siglo XX, especialmente por la institucionalización de prácticas que van desde la exclusión en el acceso a puestos públicos a la aniquilación sistemática de un grupo humano. Un claro ejemplo de aporofobia es la condición del indio, que es explicada por Nelson Manrique, pues solo siendo obreros podrían cumplir el papel de aportar al país en cuanto a la modernización. Con esto, intrínsecamente, se buscaba quitarles aquella etiqueta arraigada a la pobreza y formar una nueva clase social constituida por obreros. Asimismo, el rechazo al cholo, el indio migrante de la sierra a la costa, va esfumándose cuando se adquiere el pensamiento social de «la plata te blanquea», lo que según los historiadores Antonio Zapata y Rolando Rojas muestra detrás la discriminación a alguien más pobre que uno, es decir, un intento por mantener una jerarquía sobre las personas de menos recursos. El caso de ciudadanos venezolanos, aporofobia o xenofobia en el Perú. La migración venezolana ha traído grandes discordias a nivel nacional y local. Tan solo en los últimos años, los estereotipos y los prejuicios hacia las personas venezolanas en el Perú se han ido consolidando en marcos negativos, ya que la población, según el Programa Mundial de Alimentos 2020, se sitúa vulnerable ante la discriminación o explotación en un 26%. Esto quiere decir que alrededor de 1 de cada 4 venezolanos o 4 venezolanas que viven en el Perú viven con el temor de ser víctima de discriminación, lo que claramente afecta su calidad de vida. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué se discrimina esencialmente al venezolano o la venezolana? Aporofobia. Como tal, lo menciona la escritora y filósofa Adela Cortina, quien acuñó el término aporofobia y que posteriormente fue reconocido por la RAE. No rechazamos a los extranjeros, si son turistas o cantantes, o tal vez deportistas de fama. Los rechazamos si son pobres, si son inmigrantes, mendigos, indigentes, aunque sean los de la propia familia. La aporofobia que se da en contra de los ciudadanos con nacionalidad venezolana dentro de la sociedad peruana se ve reflejada en la aversión que se les tiene, no por el hecho de ser extranjeros, sino por la condición en la que llegan y todo lo que ello supone, es decir, prejuicios, insultos y discriminación en todas sus formas. La xenofobia que se da en el Perú busca justificar el mal accionar de algunos ciudadanos venezolanos. Es por ello que una gran parte de la población siente un rechazo hacia ciudadanos con esta nacionalidad. Cabe precisar que el gobierno ha puesto múltiples ordenanzas que velan por la igualdad y están en contra de la discriminación hacia los extranjeros, tales como sanciones que van desde multas a penas carcelarias que podrían ir desde los 2 hasta los 3 años. Datos proporcionados por el INEI dan muestra de que el 30% de la población peruana se vio afectada por la pobreza monetaria causada por la pandemia en el año 2020. En general, 9.820.000 personas tuvieron ganancias inferiores a 360 soles por habitante, que es lo que representa la canasta, el precio de una canasta familiar de productos básicos. El INEI realizó una comparación en el año 2019
año que presenta la menor tasa de pobreza desde el 2010, dato que sirve para poder visualizar el gran impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el incremento de la pobreza en el Perú. La comparación realizada muestra que el nivel de pobreza se incrementó en un 9.9% desde el año 2019 al 2020. El INEGI muestra indicadores que dan cuenta de que Arequipa ha tenido una notable reducción en la pobreza de su población. Sin embargo, hubo un incremento en las estadísticas en el año 2020, ya que en comparación con el año 2019 se logra apreciar una notable diferencia que va desde el 12% al 14.6% en el 2019, llegando a porcentajes que oscilan entre el 15.1% a 19.5% en el 2020. Aporofobia en el cine. En esta escena de la película Parásitos, la señora Park se encuentra en el auto con su chofer, el señor Kim. Ella está cómoda hablando por celular, pero siente un olor extraño que le incomoda, y ella dirige su mirada al señor Kim. Él se da cuenta del acto de la señora Park y se siente mal. Respecto a esta pequeña escena de la película El médico de los pobres, Giorgio y Josep son amigos, médicos de profesión, pero Giorgio muestra un gran desinterés por ayudar a los pobres enfermos, pues se refiere a ellos como pobres desesperados. En este reportaje, las personas entrevistadas muestran su incomodidad por el llamado Muro de la Vergüenza, pues en un lado se encuentra una urbanización con todos los servicios básicos, además de vistas privilegiadas. En cambio, en el otro lado se encuentra un asentamiento humano al que ni siquiera llega el agua, e incluso estas personas llegaron a trabajar en esta urbanización. Algunas reflexiones. A pesar de que el término de aporofobia fue conceptualizado por la filósofa Adela Cortina en 1995, a la actualidad no se conoce debido a que tiende a confundirse con racismo, xenofobia o clasismo, cuando escondida tras estos términos yace latente la aporofobia. Racismo y aporofobia. Cabe señalar entonces que la diferencia con el racismo yace en la jerarquía de dominación, de superioridad e inferioridad, que se muestra a través de problemas económicos claramente marcados. Estos problemas económicos son resultado de discriminaciones históricas a raíz de las diferencias religiosas, étnicas, culturales o de color, que depende a su vez de historias coloniales y de conquista. Xenofobia y aporofobia. La diferencia se halla en la exclusión que se hace contra las personas ajenas al grupo nacional o étnico por el mero hecho de ser un sujeto ajeno al grupo social, y que es particularmente intensa por motivos raciales. Hablamos de aporofobia cuando se rechaza exclusivamente a los extranjeros pobres, que por diferentes problemas políticos y económicos migran a nuestro lugar de residencia, mas no se rechaza aquel extranjero que puede aportar económicamente a la sociedad a la que llega. Clasismo y aporofobia. Aporofobia difiere con clasismo por intensidad, ya que el clasismo supone una mirada de desprecio de la persona que se cree superior a la inferior, se centra en jerarquías y se da en cualquier sociedad a lo largo de toda la historia. Sin embargo, cuando hablamos de aporofobia, estamos hablando de una persona desclasada, que es excluida no solo por diferencias económicas, sino que, como escribió el profesor Roberto Rohrer, pone al pobre como el único responsable de su pobreza, el que no pudo o no quiso contribuir a su evolución material, incapaz de insertarse en la sociedad de consumo. ¿Cómo luchar contra la aporofobia en el Perú? Pasa por un tema, digamos, de comportamiento social, cultural, ¿no? Que se da pues desde las instancias iniciales donde los seres humanos despertamos o nos vamos insertando en la sociedad, ¿no? La familia, el colegio, la escuela, el entorno social, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, donde tengamos que desarrollar una sociedad mucho más humana, mucho más solidaria, ¿no? Y de repente,
en vez de tener este comportamiento de fobia o de discriminación o de racismo, que podrían, repito, estar muy vinculados, aceptarnos, ayudarnos, coexistir, ¿no? Y también poder finalmente todos mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Porque efectivamente una de las contradicciones que tenemos como país, que somos un país con muchas cualidades, con muchas potencialidades, pero sin embargo, en temas muy sensibles estamos, pues, como la educación, la salud, la corrupción, temas que nos hacen daño, nos ponen, pues, últimos en los indicadores, en los estándares internacionales, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar mucho con el tema cultural, social, humano, solidario, para poder deconstruir y mejorar todos estos aspectos. La porofobia no es solo un sentimiento, sino acciones que generan discriminación contra personas sin recursos materiales, hecho que incide directamente en el desarrollo, aprobación e implementación de políticas públicas. Superar este tema es un desafío de las democracias en general, porque no está únicamente presente durante el gobierno de gobiernos ultraconservadores y de extrema derecha. Es la base de una sociedad individualista, centrada en el ultraconsumo y la falta de capacidad para identificar problemas latentes y divisorios como lo es la porofobia. Los discursos de odio dañan nuestra democracia y, por ende, nuestras libertades, derechos y todo lo que comprende el ejercicio de esta. Comencemos por identificar qué es aporofobia, y aunque está íntimamente relacionada con los tipos de discriminación, es necesario que no se invisibilice, puesto que una de las maneras de darse cuenta de que algo existe es ponerle un nombre para reconocerlo.